Constitución Política de Colombia de 1886 fue una carta política nacional que rigió la vida constitucional de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Cuando fue derogada por la Constitución de 1991, nació en el marco de la llamada generación liberada por el presidente Rafael Núñez y a su vez derogó la Constitución de 1863. Hubieron dos reformas importantes, la 1910, después del gobierno progresista del presidente Rafael Reyes, y la reforma 1963, liderada por el presidente Alfonso López Marejo. También hubieron otras reformas significativas, la de 1905, la de 1954, la de 1957, la de 1958, la de 1968, la de 1984. Y estas reformas fueron proclamadas el 5 de agosto de 1886 y así se abolió el liberalismo. Hoy vengo a hablar sobre la Constitución antes del 91. Antes del 91 se introdujo importantes reformas, incluyendo la recreación de Corte Constitucional, que puede tener una facultad en querer revisar las leyes y actos legislativos para querer asegurar su conformidad de la Constitución. También se fortaleció en los derechos individuales de los individuos, reconociendo la diversidad étnica en el país para proteger los derechos humanos. En mi opinión, pienso que la postura crítica sobre la realidad que se vivía en Colombia era una época importante con derechos humanos. Se podrá reconocer la diversidad cultural. De acuerdo en lo aprendido en clase, me percaté más en el ensayo que el profesor nos dejó, que fue sobre qué es la Constitución Política. Entonces, mire que la Constitución Política consta de 13 títulos, 380 artículos y 67 artículos transitorios. Ya que las veces que yo leía la Constitución, solo me percataba en el título 1, que habla de los principios fundamentales, y yo repasaba el artículo 1 hasta el 10, porque pues me decían que en la Constitución Política los derechos y deberes de un ciudadano pues eran desde el 1 hasta el 10, entonces pues yo siempre leía eso. Y pues pensaba que la Constitución Política siempre había existido, pero realmente no fue así. La primera Constitución Política fue proclamada el 30 de agosto de 1821, que tuvo un origen en el ideal de independencia que se concretó con la victoria ante la corona española y demandó la formación de una nueva nación. Mas, sin embargo, en el 1991, en cambio, fue una profunda crisis política, económica y social, con violencia incontrolable, que la llevó a plantear el Estado. Con esta nueva Constitución Política ya vemos que hay pocos desplazamientos, pocos reclutamientos, poca matanza, que eso es lo que más se ve en el país. Mas, sin embargo, hay personas que todavía están rompiendo las leyes, mas sin embargo no han sido encarcelados. ¿Por qué? Porque hasta ahora, pues como está existiendo el soborno, pues cosas así, entonces ese soborno le da como al ciudadano a que cometa sus cosas, y pues más con el dinero quieren venir a querer pagar el daño que han hecho, cuando realmente no debería ser así. Entonces, en mi reflexión que quiero dar, yo quisiera que este mundo fuera un poco más diferente. Mi nombre es Sandra Milena Angulo y hoy vengo a hablar sobre lo aprendido en clase de Constitución. Lo que he aprendido en clase es lo de la Constitución Política. Lo de la Constitución Política, pues ya lo había visto en mi primaria, pero, o sea, no la había visto así como la estoy viendo ahorita. He aprendido sobre
la constitución política sobre los derechos humanos y todo eso. También he aprendido que nunca hay que rendirse, siempre hay que salir sin importar absolutamente nada, dejar el miedo atrás. También sobre lo de la tutela del piercing, no hemos hablado aún muy bien sobre ella.